Silvia Sinali, pastora y médica sexóloga, máster en estudios teológicos interdisciplinarios. Dirige junto a su esposo el Ministerio Restauración Sexual, escritora, terapeuta y consejera matrimonial. Muy buenas tardes, el Señor les bendice. ¿Cómo están? ¿Preparadas y preparados para un muy buen tiempo en la presencia del Señor? Bueno, hoy tengo como ayudante a la pastora Nancy, es nuestra pastora de adoración en la iglesia. Gracias, pastora. Una mujer de Dios, profesional, es ingeniera y abogada. No un título, sino dos. Y es pastora en nuestra iglesia. Y estamos para servir y también para recibir. Mire, la tarde de hoy es diferente a la noche que hemos vivido. Anoche el Señor nos habló acerca de principios que nos compete a nosotros practicar para permanecer bajo cielos abiertos. Pero ahora el tema que yo voy a hablar se relaciona con la guerra espiritual de esta temporada. Hay una guerra espiritual que nosotros no entendemos por la próxima generación. Ustedes pueden verlo a través de las distintas leyes que se están sacando en muchos países que atenta el diseño de Dios, pero que también va a traer mucha perturbación sobre los niños, niñas, preadolescentes y adolescentes. Ahora no tenemos que mirar solo eso, sino el trasfondo espiritual. Por eso yo vine en esta tarde para que usted me dé un poquito de atención y yo quiero darle recursos para poder pelear esta batalla. Por supuesto que yo le voy a dar algunas herramientas, pero la victoria siempre está en buscar al Señor a través de las disciplinas espirituales. No perdamos de vista nada de eso. Por eso hoy quiero hablar con ustedes, porque tenemos que saber cómo alimentar a los niños. Tenemos que ser intencionales en todo lo que nosotros le ofrecemos a los niños. Por eso quisiera hablar de dieta integral y saludable. Hay un versículo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: el mismo Dios de paz los santifique por completo, santificación progresiva, y todo vuestro ser, y ahí habla del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Que nadie tenga lugar ni forma de agarrarte. Ese es el significado de la palabra irreprensible. Y muchas veces le damos atención solo a una parte de este versículo. Nos ocupamos del cuerpo o del alma o del espíritu. Y a través de este PowerPoint yo quisiera primero llamarles la atención acerca de la salud física, para que también vean que detrás de esto hay guerra espiritual. Es importante el cuerpo. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan en Job cuando Satanás le dice a Dios, piel por piel, toca su cuerpo y él dará todo por su vida? Hablando de su siervo Job. Hebreos nos hace ver que nosotros somos hechos santos por el sacrificio del cuerpo del Señor Jesús. Y Primera de Juan dice que todo aquel que es de Dios tiene una característica, reconoce a Jesucristo venido en cuerpo humano. Por eso el cuerpo es una parte importante y tiene que servir para nosotros como instrumento de servicio. Cuando una persona se enferma, habitualmente posterga todo lo demás porque hay que hacer análisis, estudios, buscar un diagnóstico, un tratamiento. Por eso tenemos que ser responsables con la administración de esta área. No es la central,
Pero mientras cuidamos esta área, vamos a alimentarnos emocionalmente, alimentar a nuestros niños emocionalmente y espiritualmente de una manera intencional. ¿Qué les quiero hablar? La próxima placa dice epidemia de miopía. Actualmente, entre un cuarto de la población a un tercio tiene problemas con su visión. Yo no sé si usted notó muchos niños y preadolescentes que usan anteojos. Ahora se habla de una epidemia de miopía porque se dice que en el año 2050 la mitad de la población va a tener un problema de visión, fundamentalmente este. Por supuesto que existe una susceptibilidad genética para que el ojo sea más largo, porque el tamaño del ojo, digamos, longitudinalmente es mayor. Existe esa predisposición genética, pero hay hábitos que nosotros tenemos que corregir. ¿Cuáles hábitos? Bueno, todos nosotros vivimos rodeados de pantallas. Y acá no hay que ser extremista, bueno, le sacamos a todo el mundo el celular y no mira ninguna pantalla. Tenemos que entender los tiempos. ¿Cuántos miraban televisor blanco y negro hace 30 o 40 años? ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía la abuela? Apaga el televisor porque se gasta luz. El tubo de la televisión emitía 176 voltios en cuanto a las lamparitas, o sea, lo equivalente a 176 lamparitas. Ahora compare eso con el celular. El celular emite una luz 10 veces superior a la pantalla del televisor que nosotros teníamos en nuestra infancia. Y hay una muy mala práctica. Y si usted la tiene, déjeme cuidar sus ojitos y no la practique más. Y es tener el celular al lado de la cama, se apagan todas las luces y uno sigue con el celular. Eso es muy dañino, porque se hicieron pruebas donde se prende la luz y las personas tienen una ceguera transitoria. Entonces, ¿qué se indica? Primero prender la luz, después usar el celular. Pero muchos adolescentes tienen este hábito. Ahora, ¿qué pasa con los niños? ¿Por qué se desaconseja que los niños estén expuestos mucho tiempo a pantallas? Porque por cada hora que usted expone a un niñito, sobre todo en los primeros años, a la pantalla, disminuye en promedio 26 minutos el sueño nocturno. Y es muy importante que los niños en la primera etapa tengan el ciclo completo de sueño para su crecimiento, porque hay una hormona, que es la hormona de crecimiento, que se libera en las primeras horas de sueño. Por eso tenemos que tratar de limitar la exposición a pantallas. Y de todas, ¿cuál es la más dañina? El móvil. El celular es la más dañina de todas. Y después, Silvia, y bueno, el estar demasiado tiempo expuestos a los videojuegos. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a darle algunos tips para que usted cambie en su hogar cosas que puedan posibilitar la mejor salud visual. Hay algo que se llama síndrome de la visión por videojuegos y es muy característico que los chicos tengan tantos problemas visuales como no visuales. No sé, se sienten apáticos, fatigados, con dolor de cabeza, con dolor de cuello y puede que no tengan ninguna patología, sino simplemente este síndrome de la visión asociado a videojuegos. ¿Y cómo se hace, Silvia, frente a esta realidad de pantallas? Mire, la ciencia determinó algo muy sencillo. Todos nosotros podemos hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Animar a los niños a jugar un rato en el exterior de la casa, fuera de las cuatro paredes. Por eso le digo que usted tiene que ser intencional. Algo tan simple como esto. Los niños están jugando el videojuego, no sé, ponga un reloj, una alarma y cuando suena le hace una merienda, le prepara algo afuera, los invita a jugar, pero hacer pequeñas pausas. Porque si animamos a los niños a jugar en el exterior, vamos a proteger la salud visual y en caso de que el niño tenga miopía, va a progresar mucho más lento. En definitiva, como estamos viendo ahí, programar tiempos o actividades al aire libre es algo altamente recomendable. ¿Qué podemos hacer? Limitar el uso de pantallas. Si usted tiene niñitos chiquititos, usted lo expone a la pantalla y el niño deja de llorar, pero no le está haciendo bien. Aunque tenga que usar otro juguetito, es una alternativa. Y si el niño, hoy día muchos trabajan en la computadora, haga pausas. Por cada hora, pausas. Y de esa manera protege sus ojitos. ¿Vamos hasta ahí?
El segundo factor que yo quiero tratar con ustedes, que para mí tiene una relevancia espiritual, es la alimentación. Y tampoco quiero que piensen extremos. No es que le vamos a sacar a los chicos las hamburguesas y no van a ver ninguna cajita feliz o no van a comer golosinas. No piensen extremos. Pero como digo, es nutrición inteligente, actos pensados. Pensar en la sustitución de cosas que sean mejor. ¿Por qué? Porque la alimentación es un factor que les va a ayudar desde la niñez hasta la vejez. Dígame una cosa, cuando usted tiene hambre, ¿en qué piensa? ¿En un kiosco o en una verdulería? ¿Cuántos piensan en una verdulería? ¿Cuántos piensan en un kiosco? La gran mayoría. Y sabe que en eso hay algo muy importante. El kiosco son sustancias muertas con colores vivos. ¿Cómo interpreta el cerebro? Cada vez que ve algo con color, cree que lo va a alimentar. Entonces, por eso lo necesita. Y yo lo que quiero animarle, sin extremismos, recuerde esto. No es que no le vamos a dar una papa frita, pero tenemos que evitar que sea la comida central y principal de cada día. O sea, eso tiene que ser un tentempié, pero lo habitual sea comida de verdad. Trate de evitar los saborizantes y los conservantes. Y yo le voy a dar un dato que para mí es importante, y usted va a ver un numerito de la tartracina. Dice E102, que puede ser el INS, según si es el sistema numérico internacional o si es el sistema que nosotros tenemos en nuestro país de aditivos alimentarios. Amarillo número 5. ¿Qué es todo este lío de palabras? En la próxima usted va a ver caramelos. Todos esos caramelos tienen colorantes. La gran mayoría de los colorantes se sacan del petróleo, excepto la tartracina que se saca del alquitrán de hulla. Pero si yo le digo el rojo 40, el rojo 17, el rojo 44, el escarlata cristal, el azul patente, el azul brillante, el negro brillante, y seguimos, que son los más usados, todos se sacan del petróleo. ¿Usted puede comer petróleo? Por eso hay dosis máximas, pero muchas veces no se respetan porque los colores más llamativos se suelen vender más. ¿Qué suelen producir los aditivos y los colorantes? En todo niño que tiene un trastorno de déficit atencional o de hiperactividad o que está en el espectro autista, en el TEA, no estamos diciendo que genere, pero puede exacerbar los síntomas. Entonces, si usted tiene un niño en edad preescolar o escolar y está teniendo este problema, sepa que si le saca los aditivos y los conservantes va a haber una reducción de los síntomas. Y esto puede ser una alternativa para no medicar a su hijo. Y esta palabra puede ser una palabra de Dios que va a liberar a su hijo de años de medicación. Por eso para mí es importante que veamos esta parte. Cuando le saque absolutamente todos los conservantes, lo más probable es que por un tiempito, de unos meses, los síntomas se exacerben. Y usted va a decir, ¿pero qué estoy haciendo mal? Es que el cuerpo está liberando todo lo que se ha intoxicado. Pero después de algunos meses los niños mejoran muchísimo. Yo no tengo ahora el tiempo para darle toda la bibliografía que respalda lo que estoy hablando. A veces en las placas sale debajo la cita del sitio donde ha sido sacado. La mayoría de los productos de snack tienen un sabor saladito muy rico que uno quiere seguir consumiendo. Eso es glutamato monosódico. ¿Y qué provoca en el cerebro? Que se hiperexciten las neuronas. Por eso se dice excitotoxicidad. Y termina matando neuronas. Entonces, le vamos a dar, pero no que esté todo el día comiendo. ¿Por qué se usa en gran cantidad? Porque la idea es que produzca adicción y se quiera ese alimento hiperindustrializado. En definitiva, usted ve una planta, todo lo que sea natural, y con esto no estamos hablando ni del veganismo ni del vegetarianismo, sino simplemente de lo que es natural en comparación con aquello que es industrializado. Otra fuente que yo quiero hablar rápidamente es trastorno de déficit de atención y por supuesto TEA en asociación con metales pesados. ¿Dónde están? En el suelo, en el aire, en los alimentos. Pueden estar en las chacaritas, en sitios donde hay desarmaderos. Por eso si su casa queda en las proximidades, tiene que evitar que los niños jueguen descalzos, donde corra o circule agua que se relacione con esos sitios. ¿Por qué? Y porque altera el desarrollo del cerebro, afecta el coeficiente intelectual y puede propiciar, no genera,
sino que desencadena. Tiene que haber una base, por supuesto, genética, pero desencadena cuadros como los que le digo. Por eso hay muchos casos en La Matanza por el tema del riachuelo, ¿no? Dice que pasan los gobiernos, pero queda la contaminación. Otro aspecto son los pesticidas. Y hay una nota, cada vez más pesticidas, la presencia en frutas y verduras crece cada año. Se hizo un análisis del apio, se descubrió que tenía 20 agrotóxicos, entre ellos el endosulfán, que estaba prohibido desde el 2013. Se usan, esa es la realidad. Pero estamos viviendo todos en esta sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay cosas simples que nos pueden ayudar en casa. Volvamos al viejo método. Con esto yo quiero darle una alternativa. El viejo método. ¿Qué hacíamos antes? Dejábamos las verduras, las legumbres, todo lo que era grano en agua por la noche, en remojo. A la mañana se tiraba el agua de remojo y eso se cocinaba. Ahí se disminuyen todos los antinutrientes. ¿A cuántos les gusta el arroz blanco? Bueno, el arroz suele tener arsénico y plomo. Pero si usted lo deja en remojo varias horas, después lo cocina con 5 partes de agua, no 2 en 1 como normalmente nos dicen, disminuye la cantidad de sustancias tóxicas. Cositas muy sencillas, simples, con las que podemos cuidar a los niños. Si usted usa ollas de aluminio, déjeme decirle que transfieren el metal a los alimentos. Busque alguna, enlosadas, son económicas y no transfieren. ¿Qué vamos a hacer con las verduras? Las vamos a lavar, las vamos a dejar en remojo y las frutas las vamos a pelar. Pero son consejos muy sencillos que pueden mantener la salud de su niñito. Hoy hay muchas enfermedades en los niños. Antes no se veían y hoy se cree que una de las razones es justamente el acceso a tantas sustancias industrializadas. Mientras hacemos esto en su salud física, tenemos que ser intencionales en el aspecto emocional y espiritual, sabiendo que hay toxicidad en el medio. ¿Cuántos siguen conmigo? ¿Cómo los vamos a alimentar? Miren, yo les traigo el alimento que el Señor nos dio y deseando de todo corazón que les sirva. No hay ninguna motivación más que bendecirle, porque todo lo que yo voy a poner a su disposición, nosotros se los vamos a brindar absolutamente gratuito a través de nuestro sitio web. Por supuesto que yo le voy a enseñar y yo traje materiales, porque muchos niños necesitan tener el librito, hacer lo suyo, lo que se llama en educación la metacognición. Entonces nosotros tenemos todos los materiales impresos para los niños. Pero usted puede usar absolutamente todo gratis descargándolo de la página si quiere. ¿Qué quiero comentarles? Las aventuras de Pecos y Pina son 2 hermanitos. Peco es el que busca del Señor y Pina es la hermana menor, sumamente ocurrente. Los 2 son sinceros, pero nos van enseñando cosas tremendas. ¿Y por qué usamos Pecos y Pina? Porque yo le pregunto a usted, ¿podemos modelar las reacciones emocionales que tienen nuestros niños? O si no modelar, por lo menos moderar esas expresiones. ¿Podemos enseñarle a los niños acerca de la fe y de la alegría? ¿Podemos en los niños enseñarles la gratitud? Yo no sé si usted sabía, pero la gratitud se aprende. Si se aprende es porque se enseña. Antes cuando éramos chicos nos decían, cuando nos daban algo, ¿qué se dice? Y uno decía gracias. Eso es algo mínimo. Entonces con Pecos y Pina nosotros intentamos hacerlo. Tenemos 5 tomos. Mire, en el primer tomo lo que le enseñamos a los niños es a orar. Yo no sé usted, pero mucha gente cree que la iglesia tiene que enseñarle a orar a sus hijos. Van a aprender en casa mirándonos a nosotros los padres orando. Así fue con los discípulos. Viéndolo al Señor Jesús, le pidieron que les enseñara a orar. Pero sabemos que a veces en la familia es uno de los progenitores solamente el cristiano. A veces los niños vienen y no proceden de hogares cristianos. Les enseñamos a orar. Les enseñamos a orar sin distraerse, a orar en voz alta, a orar en dependencia del Espíritu Santo, a llevar un cuaderno de oración, a agradecer.
El valor de la gratitud. Yo no sé cómo usted empieza a orar cada día, pero déjeme decir que la gratitud es el secreto de la felicidad. Por eso el Salmo 50 dice, si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Porque en la gratitud no Dios se lleva algo, pero nosotros somos sanados porque vemos su bondad, su fidelidad, celebramos cada acto de bondad de su parte. Por eso si no tiene la costumbre, impleméntelo. Desde mañana mismo o ahora mismo, comience a darle gracias al Señor. Que su primera estación de oración sea la gratitud. Se va a dar cuenta que hay muchísimo por lo cual agradecer. Le enseñamos a los niños el poder de la intercesión. Los niños son poderosos en la intercesión. Y yo creo que el avivamiento va a venir por medio de ellos, lo creo firmemente. Les enseñamos los hábitos de leer la Biblia y los beneficios de leer la Biblia. A levantar la carpa del encuentro, agarra una sabanita, pina, y se hace un lugar de encuentro con el Señor, un espacio específico. Todo lo que yo le estoy diciendo es absolutamente fácil de llevar a la realidad cotidiana. Sea que usted tenga una posición buena o no, lo puede hacer. Una sabanita, una mantita, cualquier cosa para que su niño sepa que ese es el lugar en el que va a buscar a Dios. Le enseñamos a ser paciente. ¿Cuántas mujeres somos pacientes? Recuerda lo que dice el Salmo, quédate quieto en la presencia del Señor, el Salmo 37. Quédate quieto ¿dónde? No en cualquier lugar. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Dios no llega tarde, pero a menudo tampoco llega temprano. Por eso la paciencia tiene que ser enseñada también en los niños. Y finalmente le enseñamos a experimentar la presencia del Señor. Nuestra finalidad no es que hagan una oración y decimos, listo, ya tiene el cielo asegurado. Nosotros queremos que ellos se conecten con el Espíritu Santo, que ellos experimenten a Dios, que tengan desde chiquitos una vida espiritual poderosa. Porque van a batallar tremendas oposiciones espirituales que ni usted ni yo hemos vivido. Ellos van a tener batallas muy fuertes y necesitan ser entrenados espiritualmente de manera inteligente. Después tenemos el tomo 2. ¿Y qué tenemos en el tomo 2? Les enseñamos a los niños otras realidades. Por ejemplo, a ayunar. Los niños ayunan. En nuestra iglesia los días jueves tenemos ayuno para los adultos. Y también los niños ayunan. No de comida. Ayunan de comida chatarra y de tecnología. Entonces comen frutas, verduras, comida de verdad. Le enseñamos a decir la verdad. Y esto parecerá algo mínimo, pero le enseñamos los beneficios de la verdad. Y hablamos de la mentira. Le enseñamos a controlar el enojo. Por eso yo le decía moderar o modelar, como usted quiera. Pero se puede trabajar en estas áreas y les enseñamos a ser sensibles al Espíritu Santo. Queremos que lo conozcan como persona, no como paloma. Que es una representación muy linda, pero el niño que tiene un pensamiento concreto no lo entiende. El siguiente capítulo, el siguiente, que es el número 3, el siguiente librito, que son chiquititos así, porque como son full color, hubo que hacerlos más pequeñitos. El tomo 3 habla de la administración del dinero. Los niños, nosotros les enseñamos a ofrendar, les enseñamos a administrar el dinero, les enseñamos a confiar en el Señor para toda necesidad, a consagrar todo deseo al Señor. Si quieren algo, no es cuestión de darle inmediatamente todo, sino que enseñar a consagrar los deseos, a vivir en la voluntad del Señor, a ser generosos con los demás. Y déjeme decirle que hay un espíritu operando en este tiempo. Ya Pablo lo vio con su ojo profético. Cuando él se despide de su hijo Timoteo en la segunda epístola, le dice, en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué dice? En otra traducción dice personas egoístas, que se preocuparán solo por sí mismos y por su dinero. Amantes del dinero, dice otra traducción. Frente a esa realidad nosotros tenemos que ser contracultura y enseñarle a los niños el valor de la generosidad y también a ofrendar de corazón. Tenemos el privilegio de criar una próxima generación que va a vivir el más grande avivamiento de la historia y deme un buen amén, por favor. Porque antes que el Señor venga, vamos a ver mucho más de su gloria. Tenemos el capítulo o el tomo 4,
donde Pina no entiende qué es la fe y pregunta si viene en jarabes o en pastilla, porque no entiende qué es esto de la fe. La fe dice que es la moneda del cielo. Entonces ella quiere tener mucho porque quiere comprarse todo un kiosco, pero no entiende si hay que tomarla. Entonces hay que traducir la fe al niño. Le enseñamos la diferencia entre creer y obedecer. ¿Por qué? Porque la palabra en Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero con creer, hermanos, no nos basta. La palabra hace énfasis que las bendiciones vienen después de la obediencia. Por eso a los niños le enseñamos a obedecer la palabra del Señor. Los queremos criar con temor en el Señor. Que sepan su identidad como hijo, pero que respeten al Señor como Rey. Y a perseverar en las disciplinas espirituales de pequeño. Porque muchos de nosotros no hemos tenido ese entrenamiento. Empezamos a orar y cuando el Señor está por liberar la bendición, como sucedió en el caso de Daniel, ya dejamos de orar. ¿Qué hubiese pasado si Daniel dejaba de orar? La intercesión poderosa y sostenida de Daniel trajo la respuesta del cielo. Debemos enseñarle a los niños. Y finalmente, nosotros le enseñamos en el tomo 5 a no ofender a los demás, las palabras que hieren, el bullying, que nuestros niños no participen de eso. Le enseñamos el poder del perdón. El perdón es la puerta a la libertad espiritual. Le enseñamos a mejorar la alimentación, a elegir lo mejor y a manifestar santidad en las redes y en el vocabulario. Y les muestro unos dibujitos para que vean el pensamiento de Pina. Pina quiere ser muy espiritual, pero decidió ayunar mientras duerme. Dice, no cuenta el ayuno. Yo de día como y de noche media vida le entrego al Señor en ayuno mientras duermo. Entonces cuando la maestra pregunta cuántos ayunan, Pecos hacía un esfuerzo bárbaro para ayunar y Pina levanta la mano y Pecos nunca veía que ella ayunara, pero ella ayunaba de noche. Después el manejo del enojo. Cuando me enojo y cómo el hermano la va guiando hacia la libertad de su enojo. Cómo ve Dios el enojo. Lo que yo le decía, la fe viene en jarabes o en pastillas. Y como a Pina le encanta la comida chatarra, no entiende el tema del Padre Nuestro. Le enseñamos a los niños el Padre Nuestro, semana a semana. Pero cuando llega a la parte que hay que pedirle pan, dice, ¿pero por qué le pedimos pan? Si le podríamos pedir, no sé, manteca, mermeladas, unos bizcochitos. No entiende, entonces su hermano le explica qué significa la provisión de cada día. ¿Vamos hasta ahí? Nos quedan unos minutitos y quiero aprovecharlos muy bien. ¿Cómo cuidar su integridad? Todos los que estamos aquí no vamos a poder estar 24 horas con nuestros niños, pero sí podemos darles herramientas a ellos para que sepan limitar cualquier expresión de violencia, ya sea física o sexual. Y cuando me estoy refiriendo a violencia sexual y abuso, déjeme decirle que no es el tipo de violencia que nosotros pensamos. Forma parte del gran tronco de violencia, pero se manifiesta con manipulación. Por eso es tan importante que el niño cuente con algún tipo de información que no le genere temor. Hace muchísimos años, y vemos que es algo de Dios, yo tengo tantas experiencias con lo que es la campaña de prevención del abuso, de Todos contra el Abuso, que me llevaría mucho tiempo contarles, pero les quiero invitar mañana a las 10, pastora, ¿puedo extender? Mañana a las 10 de la mañana va a haber aquí una capacitación para todo aquel que quiera, abierta, en prevención de abuso sexual infantil. Si usted quiere conocer más del tema, cómo trabajar con las víctimas de abuso infanto-juvenil, cómo trabajar con las víctimas adultas que han padecido esto hace muchos años, mañana a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar aquí. Por eso no me voy a detener mucho, pero sí yo quiero que usted entre a la página Todos contra el Abuso Infantil y usted puede descargar los libros, que aquí también me los han traído. Y yo le recomiendo que usted pase por la librería y los adquiera. Y usted dirá, Silvia, ¿tiene algún interés económico? Yo quiero decirle qué hacemos con los materiales. Todo libro que se vende, a nosotros, primero que lo administra la iglesia, no nosotros, los contadores de la iglesia. Y todo lo que se produce con los materiales, nosotros lo estamos usando
para cumplir un sueño que Dios nos ha dado. Argentina no está en el mejor momento, pero nosotros seguimos confiando y confesando con nuestros labios y proclamando con autoridad: Argentina de Cristo, Argentina de Cristo, Argentina de Cristo. Lo seguimos haciendo, Argentina de Cristo. Y nos dio un sueño que es más grande que nosotros y es evangelizar nuestro país. Vamos casa por casa y entregamos 2 materiales. Uno es este libro gratuitamente, casa por casa. Ya llevamos más de 1.400.000 ejemplares entregados casa por casa. ¿Y de dónde sale? No solo de esto, porque la iglesia es muy generosa y está comprometida con la visión, pero esto también contribuye. Entonces no tengo ningún problema para decirle que si usted compra, lo que va a hacer es que el niño pueda leer y releer y releer. Y está comprobado que un material, cuando el niño lo toma, lo comparte con otros niñitos y puede tener un alcance de hasta 10 niños. Entonces, entre todos podemos hacer un trabajo de prevención con el vecinito que tenemos enfrente, al lado de la casa, con el primito, y entre todos podemos levantar una manifestación de la justicia de Dios, porque la prevención es eso, es un grito del Espíritu diciéndole a toda estrategia del diablo que Él es más poderoso y tiene la capacidad de establecer una nueva realidad en esta generación. Dígame un amén, amén, amén. Te creemos, Señor, amén. Por eso, si su hijo aprende algún idioma, déjeme decirle que usted puede descargar todas las traducciones del libro Cuentos en todos los idiomas. Hay más de 20 idiomas diferentes y estudia un segundo, un tercer idioma. Y me gustaría, porque tenemos muy poquito tiempo, hay un video donde yo quiero que usted vea todo lo que tiene disponible en la página. ¿Tenemos? Esta es la página de Todos contra el Abuso Infantil. La campaña se hace de manera masiva, con muchísima gente, miles de niños, y se puede hacer con 2. En esa página usted va a tener muchos recursos. Hay cursos online para aquellos que quieran volver a hablar de sexualidad basados en el diseño de Dios. Hay un curso de prevención e intervención en abuso sexual infantil. Y mientras usted está viendo, yo quiero decirle que si ingresa a uno de los sitios que yo le voy a dar al final, también hay 2 cursos que son absolutamente gratuitos. Tenemos uno para matrimonio, los 7 pilares bendecidos, los 7 pilares de un matrimonio bendecido, y un curso de 40 días para la pornografía, 40 días para la libertad. Usted lo puede hacer en su iglesia. No hay que poner ni siquiera un password. Es absolutamente anónimo. Nadie hace control del lugar donde se está usted metiendo. No hay forma de rastrear. Por eso desde un pastor hasta el hermano que recién comienza puede entrar a ese sitio. Ahí usted ve todas las traducciones, ve dibujos animados. Hay tanto. Está en pictogramas. Los pictogramas internacionales para los niños que tienen TGD nos han permitido usar. Hay recursos para que los niños sepan cuáles son sus partes privadas. Bueno, lo que le decía de los dibujos animados. Y ahí usted puede ver, nosotros a veces hacemos eventos que involucran muchísimos niños, pero puede ser hecho de cualquier manera. Cada niño es importante para el Señor. Y aquí le mostramos algunas imágenes de países donde lo hacen en colegios, donde lo hacen en hogares, en escuelitas felices. Ahí estamos viendo Angola, en África. Ahí hubo que hacer una adaptación cultural. Entonces el libro Cuentos que no son cuentos tiene los mismos protagonistas, pero tiene adaptaciones culturales, tanto para África como para Asia, para los países orientales. Dios es muy bueno, hermanos. Él ama a los niños. Él ama a los niños. ¿Sabe que hace unos cuantos años, como 8 años, 9 años, habíamos contado el primer 1,5 millones, 2 millones que habíamos alcanzado de niños con libros? Yo no sé la cantidad ahora que habrá, pero cada uno de esos libros nosotros oramos para que sea de transformación y de bendición para el niño y para su familia.
Por eso en los últimos años en que hemos tenido un proceso con el Señor muy grande, nos llevó a cambiar un capítulo del Cuentos que no son cuentos. Porque déjeme decirle que siempre vamos a llegar a tiempo. ¡Paraguay! ¡Paraguay! ¡Claro que sí! En el Chaco paraguayo hay gente maravillosa aquí que lleva la campaña desde hace muchísimo tiempo. Este proceso del Señor nos llevó a cambiar el segundo capítulo, donde presentamos a un personaje llamado Supercapaz. Y Supercapaz, pasamos muy rápido, hay 2 libritos. En el primer librito, nosotros le enseñamos al niño a relacionarse con el Espíritu Santo a través de experiencias comunes. Tenemos a un personaje que se llama Amir, que sufre bullying porque es gordito y tiene anteojos. Pero le enseñamos la resiliencia desde el punto de vista espiritual, por influencia del Espíritu Santo. Y esto es tan importante, eso no se lo va a hacer el psicólogo, lo va a hacer usted en casa con la ayuda del que es todopoderoso. Dígame amén. Suárez es una nenita que ella experimenta la presencia del Señor y sabe lo que es el abrazo del Espíritu Santo, pero va a tener a su papá muy enfermo y va a experimentar el poder de la oración. Yo particularmente me siento muy identificada con Soar. Mi mamá enfermó cuando nosotros teníamos 11 años de cáncer y cuando conocimos al Señor en ese tiempo, mi hermana de 7 y yo eran las que orábamos por mi mamá. Y nosotros terminábamos de orar y mi mamá se calmaba, se sentía mejor. Yo aprendí el poder de la oración en ese tiempo, hermanos. Por eso cuando usted tenga una necesidad, involucre a sus niños, no los deje aparte. Comparta con ellos, enséñeles, déles el poder para interceder. Crea que Dios puede usar a un niño. Y cuando haya victoria, celébrelas con sus hijos. Tenemos a Daris, que por la amistad libera a su compañerita del maltrato y eso tiene que ver después con el propósito de Dios porque se despierta la compasión. Presentamos a Nair, que vive la realidad de ser criado por familiares. No tiene la familia de mamá y papá, tiene la familia de los abuelos. Algunos crecen con un tío. ¿Cómo amar a esos niños y hacerles sentir el amor del Señor cuando a veces mamá y papá los abandonaron, los dejaron? Y es un niño que cuida mucho la naturaleza, muchos se identifican con Nair. Y en el segundo tomo, después vamos a ver que terminamos siempre de la misma manera, tenemos un solo personaje que es Samal, que ayuda en el hogar, pero que experimenta una situación de violencia extrema. No en el hogar, sino a causa de lo que pasa en la sociedad, un tremendo asalto. Los niños sufren muchísimo y a veces quedan traumados, pero ahí ven la protección de Dios, la importancia de los vínculos y crecen en la confianza hacia Dios. ¿Cómo terminamos? Cada uno de los libros de Supercapaz, que también los tenemos, lo terminamos explicando quién es el Espíritu Santo y guiando a los niños a Jesús. Son estos libritos que usted tiene acá. Finalmente quedan 2 plaquitas. ¿Cómo los cuidamos? Yo le aconsejo que de ahora en más usted sea consciente de que hay una guerra espiritual por los niños y comience a interceder de verdad. Que propicie encuentros con la persona del Espíritu Santo. Que provea una nutrición inteligente de manera integral. Cuerpo, que eduque las emociones, que haga prevención de cualquier forma de abuso y que confíe en que el Señor le va a ayudar a hacer lo imposible, que es guiar a la próxima generación para que le ame y le honre. ¿Está bien? Y la última plaquita que quiero que usted le saque una foto, esos son los espacios o los sitios web. En el primer sitio web usted puede acceder a lo que yo le decía que son los cursos absolutamente gratuitos para matrimonios, duran 7 semanas, son totalmente online. Y el de pornografía. Y también ahí en la iglesia tiene dibujos animados para niños. Todo esto en dibujos animados. Muchísimo material absolutamente gratuito. Hay materiales. Madres que afirman, hijos que prosperan. Esto es para empoderar. Hay poder en las madres. Nombro solamente a Agustín de Hipona, que es conocido como San Agustín. Una mujer temerosa de Dios, que vio la conversión de su hijo y después su hijo fue de tremenda bendición en la iglesia en el medioevo por esto, por orar, por buscar al Señor. Niños con futuro y me trajeron disciplinas espirituales, cómo ser guerreras poderosas de oración. ¿Se anima a ponerse de pie a orar?
Pero póngase en actitud de guerra, hermano. Hermana. Nosotros hemos orado mucho desde hace muchísimos años para que sea su espíritu despertado y entienda que estamos en una feroz guerra espiritual. Pero que Dios, a través de Jesucristo, ya ha vencido. Nosotros tenemos que ser iluminados en esta inteligencia espiritual para ejercer nutrición inteligente en todas las áreas. Quiero que cierres tus ojos y bendigas a tus hijos y a tus generaciones. Aún si eres soltero, soltera. Cuando el Señor habló con Abraham y le reveló que iba a destruir la ciudad de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboín. Dice, ¿cómo le voy a ocultar esto a mi amigo? Porque yo sé que después de él va a enseñar a sus hijos a andar en mis caminos. Hay bendición cuando nosotros administramos la vida de un niño, aún no siendo nuestro hijo, pero lo encaminamos hacia Jesús. Por eso reciba usted la recompensa también. Y ahora comience a abrir sus labios y a dar palabra de bendición sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus sobrinos, sobre los niños de cada comedor que tiene la iglesia. Puede de ahí surgir el próximo pastor, el próximo evangelista, el hombre o la mujer que llevará luz a naciones enteras. No sea escaso. Acá tiene que haber un murmullo de oración. Que el cielo sea abierto por nuestras oraciones, por nuestra intercesión. Que la tierra tiemble por nuestra intercesión. Levanta tu voz, hermano, hermana. Clama por tus hijos. Este es el momento. Hay poder en la unidad. ¿Cuántas veces Dios nos ministra cuando nos reunimos todos juntos? Lo hemos cantado, ahora creámoslo. Tiene que haber un murmullo poderoso. Porque acá no venimos a buscar hombre o mujer. Lo dije ayer y lo digo hoy, no tengo nada para darte, pero sí conozco al que tiene todo para darte y está a un paso de tu oración. Clama. Tal vez el Señor ya te ha mostrado cuál es el destino de tus hijos, pero no están alineados con ese destino. De tus sobrinos, de tus nietos. Clama. Que el Señor te dé la visión de fe para batallar desde este lugar seguro, que es la victoria que Él tiene. Señor, abrazamos a cada niño en este lugar. Hay tanta maldad y el diablo riéndose. Pero Señor, ahora nos unimos al sentir de tu corazón. Tú dijiste y los pusiste como ejemplo que debíamos ser como ellos. Señor, queremos cuidarlos por medio de nuestra oración intercesora. Gracias por tu presencia y tu ministración. Gracias porque no tienes límites. La oración viaja, es efectiva, produce resultado, cambia realidades. Aleluya sea a ti, Señor, por lo que nos has dado. Bendito seas en esta tarde. Y que cada oración quede activa delante de ti. Esa es nuestra confianza, Señor. Te amamos, Señor.